Hola, vamos a continuar con nuestro mapa del modelo digital de elevaciones. El objetivo es lograr un mapa como el que ustedes están viendo aquí en la pantalla. La idea es poder incluir un gráfico del perfil vertical del terreno que corresponde en este caso a la línea roja que vemos aquí. También ponerle algunos elementos más, elementos de un mapa que son la vista en 3D, la simbología y la gradilla. Bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestro mapa, con el mapa que venimos trabajando en la misma sesión de QGIS. Yo he agregado aquí las manzanas de la ciudad de Chetumal. Ustedes pueden agregarlas también si es que les parece que mejoran la visualización. Entonces, vamos a crear primero una línea que va a corresponder al perfil del terreno, al corte vertical del terreno, que es esta línea de aquí que estoy mostrando con el cursor. Pero antes de ello, vamos a conocer cómo obtener una vista en 3D de los datos que ya estoy visualizando. Para ello, simplemente tengo que ir al menú de ver y decir aquí vistas de mapa 3D. Irán apareciendo las que hayamos creado. Como pueden ver, yo ya creé 3, pero en el caso de ustedes, pues van a crear una nueva vista. Vamos a agregar ahí nueva vista de mapa 3D. Me va a aparecer una ventana nueva con la visualización de los datos. Para ello entonces, o ya aquí en esta ventana, vamos a cambiar la configuración. Antes de cambiar la configuración, permítanme mostrarles que, por ejemplo, con el botón izquierdo del mouse puedo panear en mi vista. Con el botón central o la rueda del mouse, si la giro, puedo hacer zoom, zoom in, zoom out. Y con esa misma rueda del mouse o botón central, si lo mantengo presionado, puedo rotar, puedo inclinar y puedo rotar. ¿Sí? Entonces, vamos a poner más o menos una vista así, en perspectiva. Nos acercamos un poco a la ciudad de Chetumal y acomodamos nuestra vista para que se vea de esta manera. Hasta ahora, el terreno se ve plano en esta vista. Nosotros vamos a cambiar eso ahora sí en las configuraciones. Entramos a configurar y en la pestaña de terreno vamos a seleccionar que en lugar de tener un terreno plano, perdón, ahí está mostrándose con el mouse, en lugar de tener un terreno plano, tenga un terreno basado en un modelo digital de elevaciones. Y ahí me dice cuál es la capa de elevación. Bueno, la capa de elevación en nuestro caso se llama MDE Chetumal. La selecciono y aquí puedo dar a aceptar. Voy a hacerlo, esperen ustedes ahí y esperemos que se dibuje. Como pueden ver, la representación en 3D todavía no alcanza a visualizarse. ¿Por qué sucede esto? Porque las altitudes de este modelo digital son muy pocas y en un rango muy pequeño, es decir, que van de menos 2.88 a 26.56. El rango es muy pequeño. Para que se logren percibir, necesito actualizar la escala vertical. Entonces ahí en la escala vertical voy a poner un número, ya tendrán que ir probando, yo he probado antes, voy a poner el número 30, es decir, 30 veces el valor del píxel. Eso es lo que se va a exagerar, solo en la visualización. Le doy a aceptar. Y vean cómo ya alcanzan a percibirse algunos cambios en el terreno. Ya esa visualización en 3D ya es más evidente. Claro que si yo pongo una
exageración mayor, pues esa vista en 3D también va a ser más evidente. Ok, entonces, de esta manera vamos a ingresar vistas 3D a nuestro mapa. Por el momento vamos a cerrarla. Antes de eso vamos a fijarnos cómo es que se llama. Solo recordemos un ratito el nombre, temporalmente el nombre, y ahorita vamos a regresar a ello. Ahora vamos a trabajar con el perfil del terreno. Para ello debemos de crear un rasgo, una línea que atraviese la zona en la que nosotros queramos ver ese perfil. Entonces para ello vamos a entrar a capa, crear capa, y puede ser en cualquier formato, puede ser incluso una capa temporal. Recomiendo utilizar una capa GeoPackage. Vamos a utilizar una nueva capa GeoPackage. Buscamos dónde guardarla y le ponemos corte vertical. Vamos a guardar. El tipo, pues ya dije que va a ser una línea, una cadena de líneas en este caso. ¿En qué sistema de proyección? Lo vamos a dejar en una proyección métrica, ya sea esta de UTM zona 16, cualquiera de estos. Yo voy a escoger el 326-16, zona UTM 16 norte. Bien, no necesitamos hacer nada más que esto y le damos a aceptar. Bien, aquí ya se ha creado esa capa nueva. Vamos, antes de dibujar esa línea, vamos a cambiar sus propiedades, su simbología. Aceptar esta ventana para que la línea se vea de mejor forma, sea más evidente. Vamos a poner, por ejemplo, esta de aquí, que es muy gruesa, ¿no? Incluso vamos a reducirla, vamos a ponerle 1 en anchura. Vamos a aceptar. Y ahora sí, y aquí en mi capa activo la edición. Y con este botón de aquí puedo empezar a añadir rasgos. Voy a añadir, doy clic, una línea que atraviese la ciudad de Chetumal de de oeste a este. Este va a ser el origen y aquí va a ser el final. Entonces inicio la línea en esta zona de la ciudad, fuera de la ciudad, doy un clic, suelto y muevo la línea más o menos a esta parte de la bahía de Chetumal. Para terminar vuelvo a dar un clic izquierdo, eso hace que se dibuje el otro vértice, y entonces con el botón derecho del mouse termino la edición apareciendo esta ventana. Le doy a aceptar y ahí está mi línea creada. Termino la edición, guardo los cambios y ahora vamos a agregar una ventana diferente que se llama perfil de elevación. Voy a dar clic ahí a perfil de elevación. En esta ventana de perfil de elevación lo que vamos a hacer es agregar justamente el comportamiento del terreno. Para ello primero vamos a dar clic a este botón de la izquierda, seleccionamos el layer o la capa que tiene el perfil de elevación, que en este caso es el modelo digital de Chetumal. Le damos a aceptar. Ya nos aparece aquí, sin embargo todavía está en... no aparece, digamos, no se dibuja. Para ello necesitamos seleccionar este botón de aquí que dice capturar la curva de un rasgo. Selecciono y voy a dar clic sobre la línea del corte vertical. En cualquier parte de la línea que tenga un corte del corte vertical voy a dar un clic y a partir de él ya se dibuja esta curva. Muy bien, entonces tanto el elemento del perfil de elevación como, recuerden que aquí en menú de ver también están las vistas en 3D. Puedo abrirlas o cerrarlas. En este caso voy a abrir esta de aquí que ya habíamos creado antes. Estos dos elementos tienen que estar abiertos
en mi vista de datos para que yo pueda incluirlos en mi composición cartográfica. Entonces, proyecto, nueva composición de impresión, y le decimos mapa 3D o el nombre que ustedes deseen. Le damos a aceptar. Ya tenemos ahí nuestra hoja. Recuerden que siempre les he pedido en clase que hagamos mapas tamaño doble carta o A3 para luego pues poder imprimirlos, ¿no? Entonces, ¿qué elementos va a tener mi nuevo mapa? Pues en primer lugar va a tener un mapa 2D, más o menos en esta zona. Lo estoy acomodando, en lo que se dibuja les muestro, lo estoy acomodando de acuerdo al ejemplo que tenemos aquí. De esta manera, un mapa 2D, un mapa 3D, el perfil del terreno y la simbología. Es un mapa muy sencillo. Entonces, siguiendo este diseño, digamos, ahí ya tengo mi mapa 2D. Recuerden que aquí en las propiedades que están a la izquierda de la ventana, ustedes pueden modificar la escala para que esto se acerque. Entonces, por ejemplo, si yo reduzco la escala, voy a ver el mapa más de cerca. Me parece bien este nivel. Y recuerden también que con este botón de aquí de mover contenido, yo puedo mover la vista del mapa. Incluso podría hacerlo un poco más pequeño. El siguiente paso va a ser agregar el elemento en 3D o el mapa en 3D, que es este botón de aquí. Vamos a dibujarlo en esta zona de nuestra hoja y vamos a cambiar aquí la escena. La escena tiene que estar abierta en nuestra vista de datos, como ya lo hicimos antes, y aquí donde damos sus propiedades, copiar configuraciones desde una vista 3D, seleccionamos esa vista, la vista que tenemos abierta. Entonces ahí va a tardar un ratito en cargarse, vamos a dejarlo por el momento ahí y vamos a agregar nuestro perfil de elevación. Aquí está el botón de añadir perfil de elevación. De la misma manera que los anteriores, dibujamos un recuadro que abarque toda esta zona y le decimos que el perfil del terreno está guardado en este layer que se llama MDH Tumal. Lo activamos y le decimos en este botón copiar de perfil de elevación. ¿Cuál? El anterior. Le damos copiar el perfil de elevación y vemos ya ahí ese perfil. Y vemos cómo entonces a partir de esta línea se está dibujando este perfil. Nos faltan algunos elementos más que ustedes pueden agregar, que ya los han agregado antes. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de mapa hay algunos textos. Ahí está la flecha de norte, la simbología, pero nos falta también este elemento que no hemos visto cómo agregarlo. Este elemento se llama gratícula o cuadrícula del mapa y me permite pues de una manera rápida ubicar cuáles son esas coordenadas. Bien, para agregar ese elemento seleccionaremos la vista de mapa 2D. Iremos a la parte inferior donde dice cuadrículas. Y ahorita pueden ver que no hay ninguna. Vamos a agregar una cuadrícula. Damos a añadir nueva cuadrícula. Está añadida, no aparece nada todavía. Hay que modificar. Se modificar rejilla. Lo mismo. Vamos a modificar rejilla. Lo primero que vamos a seleccionar es el intervalo o el intervalo en el que aparecen estas líneas. Por ejemplo, si yo selecciono 100, recuerden que estamos trabajando en metros, va a aparecer una línea cada 100 metros. Si yo lo aumento a 1000, cada 1000 metros, aparecerá una línea cada 1000 metros. Y puedo tener, por ejemplo,
eh, intervalos o diferencias diversas, ¿no? O sea, no tienen que ser las mismas. Generalmente se utilizan separaciones eh, iguales, tanto en X como en Y. Ok, después me dice, ya que se alcanzan a ver las líneas, cuál es el tipo, voy a ponerlo en 4000, cuál es el tipo de cuadrícula. Si la quiero sólida, como se ve ahora, es decir, con líneas. Quiero solamente las intersecciones en forma de cruz. Quiero solamente los marcadores, es decir, bueno, quiero marcadores, es decir, el marcador yo lo puedo cambiar por cualquier figura, un triángulo, un punto, etcétera. O quiero marco y anotaciones solamente, es decir, que solo aparezcan las coordenadas alrededor. Vamos a dejarlo como sólido por ahora, pero a la línea, donde dice estilo de línea, si doy clic sobre la línea, puedo cambiarle el color y la opacidad. Yo sí le voy a cambiar el color, lo voy a poner en color más claro. Esto también ya ustedes saben hacerlo, es igual, prácticamente igual que modificar la simbología de una capa. Voy a reducir la opacidad al 50%, es decir, que esté 50% transparente. Esto está aquí en estilo de línea. Y voy a agregar también las coordenadas. Si nos desplazamos hacia abajo, van a encontrar una casilla que dice dibujar coordenadas. Si yo la activo, aparecen todas las coordenadas de inicio y fin de una línea. Bien, para esto vamos a ver que aquí arriba empezamos con el formato. Dice que es un formato decimal, decimal con sufijo o personalizado. Ustedes pueden escoger qué formato quieren. Y bueno, ya que estamos aquí, les voy a mostrar un pequeño tip, truco. Si ustedes se fijan, aquí tenemos cantidades de miles sin el separador, sin la coma. Y además tenemos tres decimales. ¿Cómo podemos arreglar eso? Bueno, podemos ir al formato, decirle personalizado. Abrimos con este botón de sumatoria una ventana. Y vamos a agregar la siguiente operación o sintaxis. Le vamos a escribir format. Esto ya también lo han usado antes. Guión bajo number. Ahí está la ayuda. Abrimos paréntesis. ¿Y qué nombre o qué número va a dar, a qué número va a darle formato? A este que aparece en el grid axis. Entonces le doy doble clic o simplemente lo escribo. Coma. Y entonces le voy a indicar cuántos decimales va a tener. Puede tener 2, 3, los que ustedes quieran. En este caso vamos a ponerle 0. No queremos decimales. Y ahorita les muestro por qué. Yo les voy a poner 2 nada más para que ustedes puedan probar ahí. Déjenme revisar porque me está marcando un error. Yo aquí tengo... ok. Es grid number, no grid axis. Ahí es... Les pido disculpas, ¿no? Es grid number en lugar de grid axis y le voy a poner 2 decimales. Veamos qué pasa, le doy a aceptar y vean cómo ya aparecen los separadores de miles y los decimales se han reducido. Sin embargo, vemos que están de más, ¿no? Vemos que son cantidades cerradas. Acuérdense que escogimos un intervalo en números cerrados, entonces regreso y ahora sí puedo poner un número de decimales igual a 0, no los necesito. Y ahí se reduce mejor. Bueno, de esa manera entonces mejoramos nuestro grid axis. Después, para cada uno de los lados de nuestro mapa, izquierda, derecha, arriba y abajo, nos pregunta cómo va a mostrarse la etiqueta. Para este diseño yo sugiero que le dejamos mostrar todo
y que lo ajustemos al marco interior. Todas las etiquetas que estén ajustadas al marco interior, tanto izquierda como derecha, como arriba y como abajo. Ahí se dan cuenta, ya cambiaron su posición. Otra cosa más, las etiquetas de la izquierda generalmente en lugar de ir en horizontal van en ascendente vertical, es decir, que se leen de abajo hacia arriba. Y las etiquetas de la derecha se leen en descendente vertical, es decir, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Eso mejora un poco la visualización. Por ejemplo, a la derecha la teníamos en horizontal y entonces, y además estaban en el marco exterior, ya se tapaban en algunos casos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue mejorar esa visualización. Otra cosa que podemos hacer, ya que hayamos configurado la posición de estos textos, es cambiar el tipo de letra. El tipo de letra está aquí abajo. Si doy un clic sobre ello, tipo de letra, me va a salir el tipo, el estilo, el tamaño, el color, la opacidad. Para este mapa en particular, recomiendo que sean de color claro, con un tamaño de 8 puntos. No es necesario que sean tan evidentes. Vamos a ponerles también para estas zonas que son difíciles de observar. Vamos a decirle que queremos un buffer. Seleccionamos de estas, es decir, un contorno de 0.5 milímetros, que además hay que cambiarle un color por un color eh, que haga contraste con el color de nuestra letra, que es blanco. Entonces si yo pongo color negro, se verá ese contraste. Bien, entonces de esa manera puedo hacer que se vean mejor mis etiquetas, mis cuadrículas, perdón. Si me salí de ellas y quiero volver a modificarlas, que es mi caso, voy a dar clic otra vez al marco, perdón, al mapa en 2D, y recuerden que aquí en la posición de cuadrículas están las cuadrículas. Puedo añadir más de una si es necesario. La selecciono, la que quiero cambiar, le doy modificar, y aquí están todas sus configuraciones otra vez. Yo le voy a cambiar al tipo de letra. Voy a decir que este buffer sea más delgado. Parece que está muy grueso. Con eso es suficiente. De esa manera voy a ir modificando eh, la cuadrícula. Ok, lo demás ustedes ya lo saben realizar. Por ejemplo, un cuadro de texto, que es lo que acabo de agregar, con el título del mapa. Ahí en tipo de letra pues tendrán que cambiar el tamaño de la letra para que sea más notorio. Y le cambié el tipo de letra, y recuerden, con la rueda del mouse yo puedo aumentar o disminuir o escribirlo también a mano. Ustedes deciden cómo, el color, etcétera. Me salgo de ahí y selecciono la alineación, que en mi caso va a ser al centro del mapa y al centro de, o sea, al centro de la caja, tanto horizontal como vertical. No le voy a poner un marco al cuadro de texto, pero sí un fondo blanco. Y aquí abajo, en la parte de abajo del color, está la opacidad, ahí más o menos al 40%, para que resalte. Y bueno, si regreso al diseño del mapa, eso fue lo que se hizo aquí, aquí, y estos son cuadros de texto. La flecha de norte y finalmente la simbología. La simbología vamos a insertarla en esta zona de aquí. En esta simbología, lo único que quiero resaltarles, ustedes ya saben algunas opciones. Por ejemplo, para eliminar capas que no son muy relevantes, puedo deseleccionar la pestaña de autoactualizar
Selecciono y voy a quitar el modelo de sombreado y la capa de Google. Entonces la selecciono con este botón, las quito. Eso va a mejorar mi visualización. Voy un poco hacia abajo y en la sección de columnas, por ejemplo, las quiero tener mis capas en 2 columnas. De esta manera. Otra cosa que podemos hacer también es agregarle un título a este cuadro. Este cuadro se va a llamar simbología. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago que mi simbología se vea de esta manera? De izquierda a derecha y no en vertical. ¿Cómo hago eso? Bueno, para eso voy a ir aquí a la capa que tiene esa simbología, MD, aquí está. Y voy a dar doble clic sobre la rampa, es decir, esto de aquí. Y en lugar de decirle que quiero una orientación vertical, la voy a cambiar, el diseño lo voy a poner en horizontal. Vean cómo ahí ya ha cambiado de esta manera. El máximo a la derecha está bien, no hay problema. Ahora, para cambiar el tamaño de esta simbología, donde dice patch aquí arriba, vamos a seleccionar la anchura y la altura de esa visualización o de esa simbología. En el sufijo vamos a seleccionar la letra M con un espacio antes para que nos aparezca, o vamos a digitar, para que nos aparezca en la simbología, son metros. Otra cosa que vamos a cambiar, aquí más abajo debe de aparecer, bueno, aquí no está, regresamos, lo dice vuelve. No, no es cierto, aquí está, en formato de número, vamos a personalizar los decimales, que nada más me aparezcan 2. Formato de número, personalizar, decimos redondeado a 2. ¿Sí? Ahora sí regresamos. Pero ¿qué pasa? Esto de banda 1 gray sigue apareciendo. Esto todavía es un poco artesanal. Lo que yo hago en estos casos es dar doble clic y escribir un espacio para que se borre. No lo dejo en blanco porque si lo dejo en blanco vuelve a aparecer. Lo que hago es escribir un espacio y pues de esa manera desaparece. Y entonces ahora sí, pues lo único que queda es despedirme y pedirles que terminen con su mapa. Nos vemos en clase.